Hablemos de Nanotrack. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mario López del área de Illumileds y en esta ocasión quiero platicarles sobre una línea de productos bastante especial que es de iluminación lineal pero basada en rieles magnéticos en este caso. La parte más atractiva de esta línea de rieles es su tamaño, justamente por eso se llama Nanotrack, ya que tenemos tres opciones de rieles que son de muy poco peralte y también muy angostos que nos van a servir para iluminación, sobre todo en mueblería o en espacios comerciales en donde necesitamos tener una iluminación bastante limpia y en espacios muy reducidos. Aquí en esta parte vamos a iniciar justamente a ver los tres modelos o las tres opciones de Nanotrack que nos encontramos en Illumileds. Veamos entonces el primer modelo de Nanotrack, que es el más sencillo que nos vamos a encontrar. Este modelo es el Nano TRK 1051MB. Viene en una longitud de 1 metro y como podemos ver ya tiene una mica o una cubierta negra que nos va a servir para ocultar todo el surco o toda la parte interna del propio riel magnético. ¿Esto para qué? Para que tengamos una instalación muy limpia y solamente dejemos abiertos los espacios en donde insertaremos cada uno de los luminarios magnéticos. En este primer modelo nos encontraremos con tres accesorios que se venderán por separado. El primero es un cople en escuadra frontal, que es este que tenemos aquí. El segundo accesorio es un cople en escuadra pero con el ángulo interno. Y por último, las tapas laterales que nos van a servir para poder hacer cortes de riel e instalarlos de manera independiente o separada en los muebles. Veamos entonces cómo funcionan cada uno de estos accesorios. El primer cople, el de escuadra frontal, es este que está aquí y nos servirá para recibir dos tramos de Nanotrack, en este caso uno por cada extremo, y así poder hacer un ángulo de 90 grados con el riel viendo hacia la parte de enfrente de nuestra aplicación. Mientras que el segundo accesorio, que es igual de 90 grados pero con el ángulo interno, nos va a servir para hacer en la misma escuadra pero con toda la iluminación hacia el interior del marco. Que entonces en este caso quedaría de esta manera. Es por eso que uno lo llamamos un cople horizontal y el otro un cople vertical. Dentro de cada uno de estos coples mecánicos debemos colocar coples electrificados para poder llevar la alimentación desde un riel hacia el otro, pero eso lo veremos más adelante. Y el siguiente accesorio que encontraremos por separado es el par de tapas laterales. Estas tapas nos servirán entonces para poder hacer cortes en nuestros segmentos de riel o de nanoriel y poder cerrar los extremos como vemos en este ejemplo. Algo muy importante en la familia de Nanotrack es que todos los modelos compatibles o todos los luminarios son de bajo voltaje de 24 volts. Es por eso que debemos de utilizar una fuente de poder atenuable o no atenuable dependiendo de las necesidades que tengamos. Y justamente por eso nos encontraremos con un tipo de cople o de conector que tiene cables independientes rojo y negro que van hacia la fuente de poder, y del otro lado tendremos esta pieza plástica que nos va a servir para electrificar y alimentar todo el largo del nanoriel. El segundo modelo de nanoriel es este que tenemos aquí. Este riel nos va a servir para hacer instalación tipo trimless. ¿Qué significa trimless? Que no vamos a tener prácticamente ningún punto de sujeción a la vista, sino que todo va a quedar completamente oculto, en este caso debajo del recubrimiento de la madera cuando hablamos de una fabricación o de una habilitación de mueblería. Entonces todas estas aletas laterales que vemos a los costados del riel quedarán ocultos debajo de la formaica o del corian o de cualquier recubrimiento que estemos utilizando. Y podemos hacer perforaciones como estas que trae original el riel para poder ir colocando pijas o tornillos y poder hacer la sujeción previa al laminado de nuestro mueble. De la misma forma, este riel incluye una cubierta negra, que es más o menos lo mismo que una mica de perfil de aluminio, que nos va a servir para tapar los espacios en donde no insertemos ningún luminario. El mismo cople que nos sirve para hacer la alimentación en todos los modelos de nanoriel es exactamente el mismo, y tenemos los cables independientes rojo y negro que van conectados hacia la fuente de poder de 24 volts y por el otro lado queda insertado dentro del nanoriel magnético. Los accesorios que nos encontraremos para este segundo modelo de nanoriel son dos coples, uno frontal y otro vertical, y también las tapas laterales.
Aquí podemos ver la función que tienen cada uno de estos coples. Entonces, de la misma manera que en el primer modelo, el cople horizontal nos va a servir para hacer un ángulo de 90 grados con la iluminación hacia enfrente o hacia abajo dependiendo del tipo de instalación, mientras que el cople vertical nos servirá para hacer la alimentación y la sujeción con la iluminación hacia adentro de la figura o hacia adentro del marco que vayamos a armar. Y después nos encontraremos con las tapas laterales, que también vienen por pares y se pueden utilizar para hacer segmentos o cortes en nuestro nanoriel. Y el tercer modelo de NanoTrack o de nanoriel es este que tenemos aquí. Este modelo está pensado para instalarse suspendido. Lo interesante de este tercer modelo de nanoriel es que, como podemos ver, tenemos una parte de alimentación en ambos extremos. De este lado tenemos un interior electrificado magnético y lo mismo del otro lado. Entonces esto nos servirá para poder tener iluminación directa hacia abajo e iluminación indirecta hacia arriba. Es decir, que en cualquiera de los dos lados podemos colocar los diferentes modelos compatibles de nanoriel de luminarios. Y de la misma manera, para hacer la alimentación, tendremos este cople que es compatible con cualquiera de los tres modelos de NanoTrack, que de un lado queda insertado dentro del riel y del otro lado tenemos los cables de alimentación que van conectados hacia la fuente de poder. Para el caso de este tercer modelo de NanoTrack, solamente nos encontraremos con estos dos accesorios compatibles. Uno que es el kit colgante para hacer la instalación suspendida y el otro que es el par de tapas laterales para poder cerrar los cortes que hagamos en los diferentes tramos de riel magnético o de NanoTrack en las instalaciones, sobre todo en mueblería. Y por último, veremos cuáles son los 4 accesorios que son intercambiables y compatibles entre cualquiera de los 3 modelos de NanoTrack y nos servirán para hacer alimentación o sujeción mecánica. Empecemos con este cople, que es el que nos va a servir como inicio de alimentación entre la fuente de poder y nuestra aplicación de nanoriel. Aquí nos encontraremos con que dentro del empaque viene el manual de operación y el cople que veíamos que debe de ir conectado de este lado hacia el NanoTrack y de este otro lado va a ir conectado hacia la fuente de poder. Este cople va a ser entonces compatible con cualquiera de los 3 modelos NanoTrack de Illumileds. El segundo accesorio es este cople macho-macho. Este nos servirá para poder hacer la alimentación y llevar la electrificación desde un tramo de riel hacia el otro. Igual dentro del empaque tenemos el manual de operación y viene el cople con un cable corto de alimentación entre cada uno de los 2 cabezales que quedan insertados dentro del riel. En un momento más veremos cómo se hace la conexión de este accesorio en 2 tramos de NanoTrack. Y el último accesorio electrificado es este cople de 180 grados. Este nos servirá para poder unir a hueso 2 tramos de NanoTrack. Y este cople es simplemente una barrita que lleva la alimentación desde un extremo hacia el otro para poder llevar la alimentación desde un riel hacia el otro. Y viene incluido en el empaque este accesorio o esta herramienta que nos va a servir para sacar a presión el cople una vez que lo hayamos insertado y necesitemos retirarlo para hacer alguna reparación o mantenimiento. Y el último accesorio intercambiable es este cople, pero simplemente es un cople mecánico, que no es más que una barra de aluminio que nos va a servir para hacer la sujeción entre 2 tramos o entre 2 nanorieles distintos. En el empaque viene la barra, que es el propio sujetador o el accesorio. Y también tenemos todo lo necesario para poder hacer la sujeción hacia el riel, que son 5 prisioneros Allen. En este caso colocamos uno extra, ya que solamente ocuparemos 4 de ellos, y una llave Allen para poder hacer la sujeción. Ahora, entendamos cuáles son las funciones de cada uno de estos 3 accesorios para electrificación. Decíamos que tenemos un cople de 180 grados directo, un cople con cable macho-macho y un conector hacia fuente de poder. Veamos cómo se instalan. Lo primero es tener nuestro nanoriel y vamos a tener que retirar una de las tapas laterales. Para eso ocuparemos un desarmador para poder retirar este tornillo de sujeción. Una vez que retiramos la tapa lateral, podremos ver mucho más claramente cómo utilizar cada uno de estos accesorios. Iniciemos con este, que es el conector que va a ir hacia la fuente de poder.
Vamos a retirar también la cubierta negra. Y en esta parte vamos a insertar el acople. Y entonces ya nos quedan los cables de alimentación que debemos conectar hacia la fuente de poder atenuable o no atenuable. El segundo accesorio, que es este acople macho-macho, cumple más o menos la misma función, solamente que ya viene armado para poder unir dos tramos de NanoTrack. Entonces sería colocarlo de esta manera. Y el otro cabezal iría en el otro extremo o en el otro nanoriel que queremos alimentar. De esta forma ya tendríamos la alimentación que viaja de un riel hacia el otro. Por ejemplo, si quisiéramos correr la alimentación en estos dos rieles, tendríamos que repetir el mismo proceso, retirar la tapa lateral del segundo riel. Retirar la cubierta negra y colocar el acople. De esta manera ya tenemos que la alimentación eléctrica de 24 volts viaja de un riel hacia el otro. Y por último tenemos este accesorio que es el que nos va a servir para unir también dos rieles, pero a hueso. Esto quiere decir que queden exactamente unidos. Para eso los colocaríamos o los presentaríamos. Y vamos a insertar este acople electrificado con los imanes hacia adentro del riel. Y de esta manera ya tenemos unidos dos rieles magnéticos de la línea NanoTrack de Illumileds. Como podemos ver con este último acople de 180 grados, la alimentación eléctrica ya viaja de un riel al otro, pero es muy frágil. Entonces necesitamos del accesorio mecánico que es el que nos va a servir para que estos dos rieles no se separen. Y justamente ese accesorio debe de ir colocado por la parte trasera de la instalación, que es este accesorio que utilizaremos en este momento. Esta barra metálica debe de ir insertada en ambos rieles y presentada justo a la mitad de la unión. Una vez que lo tenemos de esta forma, vamos a utilizar los prisioneros y la llave Allen. Una vez que colocamos este acoplamiento mecánico, ya no hay manera de que se separen nuestros rieles. Y entonces, ahora sí, como segundo paso, colocaremos el accesorio electrificado con los imanes hacia adentro. Y de esta manera ya tenemos la unión completa, tanto mecánica como electrificada, de nuestros dos tramos de nanoriel. Pues muy bien, ahora veamos cuáles son las opciones que tenemos de luminarios magnéticos de la línea NanoTrack de Illumileds. Iniciemos con estos dos modelos que son lineales. Cada uno de ellos tiene especificaciones distintas que estarán apareciendo en la pantalla. El primero es este luminario flexible, que es una especie de tira de LED tipo neón que quedará insertada dentro de nuestro nanoriel. Este luminario tiene un consumo de 6 watts y con este consumo de 6 watts podemos llegar a tener hasta 480 lúmenes en tono de luz blanco cálido y funciona de la siguiente manera. Tenemos en uno de los extremos la sujeción, tenemos en uno de los extremos la alimentación, que es una especie de acople que también irá insertado dentro del riel, y podremos guiarlo por todo el interior de nuestro NanoTrack. La ventaja de este luminario es que al ser flexible podemos darle una curva en caso de que tengamos un quiebre o un ángulo de 90 grados, ya sea interno o frontal. Veamos cómo se ve encendido. Para poder encender estos luminarios de la familia NanoTrack utilizaremos una fuente de poder ILUDEA de Illumileds de 60 watts en su versión atenuable. Las conexiones son muy sencillas, ya que en este caso tengo la fuente de poder conectada a un dimmer tipo TRIAC, que es compatible con cualquier marca de dimmers, y colocaremos el accesorio, que es el de alimentación, conectado hacia los bornes positivo y negativo de la fuente de poder.
Y listo. Al tener la fuente de poder de 24 volts alimentando nuestro NanoTrack, encenderá todo el luminario. Lo importante en este modelo es que en la parte frontal o la parte inicial esté correctamente insertada dentro del riel, mientras que el otro extremo no tiene ninguna conexión, entonces pudiera incluso quedar externo. Y podemos hacer cualquier figura o incluso dejarla quizás salida en alguna aplicación, dependiendo de la estética que queramos tener. El segundo modelo lineal es este modelo de 3 watts que nos va a servir pero con iluminación lineal completamente rígida. En este caso, al ser un luminario más largo y rígido, también incluimos en el empaque esta herramienta que nos va a servir para poder hacer palanca y sacarlo después cuando necesitemos moverlo o dar mantenimiento. Entonces lo que debemos hacer es insertar nuestro luminario. Y de esta manera ya tenemos una línea luminosa con los puntos de luz y sombra a la vista, ya que este luminario tiene una mica completamente translúcida. En caso de que queramos retirarlo, vamos a colocar la herramienta y vamos a hacer palanca. Los siguientes modelos son un tipo de luminarios rectangulares de 6 y 12 watts. En este caso tenemos dos modelos rectangulares puntuales fijos que podemos insertar dentro de nuestro riel y al mismo tiempo podemos deslizarlos para personalizar la iluminación. La siguiente familia o el siguiente tipo de luminarios para NanoTrack son los tipos spot. En este caso son dirigibles y vienen desde 1 hasta 9 watts en diferentes ángulos de apertura dependiendo de qué tanta luz y qué tan focalizada queremos que quede la iluminación. Entonces veamos cada uno de ellos. Iniciemos por el modelo de 1 watt. Modelo de 2 watts. Modelo de 5 watts. Modelo de 7 watts. Y el modelo de 9 watts. Como podemos ver, en todos los modelos tenemos movimiento para poder dirigir la iluminación hacia donde lo necesitemos. Y en el caso de estos dos, además de tener el movimiento, tenemos enfoque. Esto quiere decir que dependiendo de si alejamos o acercamos, estamos cerrando y abriendo el ángulo de apertura. Esto se puede notar mucho más claramente cuando tenemos la iluminación sobre la superficie. En este caso, por ejemplo, si cerramos, se va concentrando mucho más el haz de luz, dependiendo de si sacamos o metemos esta pieza externa de nuestro luminario tipo spot. Recordemos que si dejamos los ángulos de apertura muy concentrados, vamos a distribuir la iluminación en un espacio mucho más reducido, pero ganaremos en alcance. Esto nos va a servir cuando tenemos mucha distancia entre la iluminación y el objeto que queremos iluminar. Por el contrario, si abrimos el haz de luz, la iluminación se distribuye en un área más grande, pero a menor alcance. Esto nos va a servir cuando tengamos muy poca distancia entre el luminario y el objeto que queremos iluminar. Los siguientes tres modelos son luminarios más decorativos, en este caso suspendidos, y tenemos un tipo cono y dos tipos cilíndricos. En este caso, todos los cánopes o todos los conectores son exactamente iguales, compatibles con cualquiera de los tres modelos de NanoTrack, y lo único que tenemos que hacer es insertarlos para que enciendan. Y de esta manera vamos a tener iluminación en NanoTrack pero suspendida.
y cada uno de los cables de acero se puede personalizar a la longitud necesaria. Y estos 4 modelos que vemos en este momento son luminarios más decorativos por la forma que tienen y por las características técnicas que irán apareciendo en la pantalla. Y aquí tenemos los 4 modelos ya físicamente. En este caso tenemos un luminario circular de ángulo de apertura abierto con una mica con una especie de granulado. Tenemos un luminario esférico. Tenemos este luminario tipo eclipse que nos va a dar solamente iluminación indirecta a todo el contorno del círculo negro. Y tenemos este luminario suspendido tipo plato con un lente en el centro. Aquí tenemos la iluminación que podemos lograr con este luminario tipo plato suspendido. Aquí tenemos la iluminación del luminario tipo eclipse sobrepuesto. El luminario esférico suspendido. Y el luminario circular de luz directa. Amigos, estos son todos los modelos de luminarios que quedan dentro del Nanotrack. Entonces podemos ver que dependiendo del tipo de producto y de la aplicación que necesitemos iluminar, vamos a ir seleccionando cada uno de ellos por sus características técnicas, que en general son 24 volts de alimentación en versiones atenuables o no atenuables dependiendo del modelo, blanco cálido 3000 Kelvin, CRI de 90, que es muy importante para hacer iluminación comercial en exhibiciones, y podemos ir interconectando la cantidad de nanotracks que necesitemos para complementar todas las aplicaciones. Ahora quiero presentarles algunos modelos de luminarios que, si bien no son compatibles con los modelos de NanoRiel, sí sirven como un complemento bastante útil cuando queremos hacer iluminación en diferentes tipos de muebles. Entonces veamos esos modelos complemento. Estos 4 modelos entonces nos pueden servir para complementar nuestras aplicaciones de iluminación en vitrinas de exhibiciones. Empecemos con este modelo, que es un tipo poste. Este modelo tiene una sujeción bastante parecida a cómo se coloca un tipo downlight. Tenemos una combinación de un tipo spot de los que veíamos, que tiene movimiento y además tiene ángulo de apertura ajustable dependiendo de si cerramos o abrimos el cilindro, y se va a alimentar también con una fuente de poder de 24 volts. La sujeción va a ser, por ejemplo, si la utilizamos en un mueble, vamos a jalar estos resortes. Vamos a pasar el cable de alimentación a través del orificio. Y de esta manera ya tendremos la instalación de un luminario tipo poste como complemento para exhibiciones. Y por la parte de atrás o por la parte de adentro de nuestro mueble ya tendremos la sujeción mecánica y los cables de alimentación que irán conectados hacia nuestra fuente de poder. Y aquí tendremos otras 2 opciones de luminarios tipo spot, pero en este caso empotrados, que nos van a servir también como complemento. En este caso también la instalación es bastante sencilla, ya que por la parte de atrás tenemos estas barras de aluminio que sirven como sujetadores dentro del orificio del mueble, y tenemos los cables de alimentación que van hacia la fuente de poder. Y por la parte de atrás queda la sujeción y los cables para la alimentación hacia la fuente de poder de 24 volts. Y por último tendremos este elemento que nos va a servir como iluminación, pero sobrepuesta, igual con los cables de alimentación para la fuente de poder, y en este caso quedará sobre la superficie de nuestro mueble. Solamente será necesario hacer un orificio para pasar los cables de alimentación y hacer la sujeción como aparece en el manual de operación que estamos viendo en la pantalla. Y de esta manera ya tenemos todos los elementos de complemento a la línea de Nanotrack Illumileds.
Amigos, esta fue la línea NanoTrack de Illumileds. Esperamos que les sea muy útil esta información para que puedan seleccionar correctamente cada uno de los 3 modelos de nanoriel electrificado magnético de nuestra marca, así como los luminarios que sirven como complemento para las aplicaciones de iluminación en exhibiciones comerciales. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.